Probablemente lo que yo te diga te vaya a resultar demasiado familiar, demasiado trillado, porque tú lo has escuchado muchas veces. Pero quizá nunca lo has escuchado con la mente y el corazón puestos en la posibilidad. Yo te voy a pedir que no me creas, pero también te voy a pedir que no lo niegues. Date una oportunidad esta noche que probablemente ello te lleve a cambiar tu vida. Probablemente ello logre a que tú lo puedas hacer del negocio de una manera más efectiva. Yo te voy a hablar del porqué del sistema. Tú has escuchado mucho que si tú haces este negocio apoyándote en el sistema, para ti va a ser más fácil, lo vas a hacer de una manera más profesional. Y sin embargo, aunque todos lo escuchamos, de alguna forma llegamos a dudar y por alguna situación no lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos cuestionado los cassettes? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado el lujo de dejarle un cassette a nuestra gente porque lo hemos prejuzgado y hemos sentido que no es necesario o que incluso puede ser hasta malo para ellos? Entonces me llegó ese cassette y el Señor me pareció tremendamente machista. Me fastidió que Él dijera que las decisiones en su casa las tomaba Él y Carmen las aceptaba. Entonces yo decidí que ese cassette no lo bajaba. Fui a donde me daban a mí los cassettes y se los devolví todos. Me quedé solamente con dos, el que ya había abierto y otro que una persona de mi red tomó y se negó a devolverme, el que ella quería escuchar a Carlos. Pasó el tiempo, me llevaron a conocer a una pareja que era la primera pareja que se acababa de inscribir con una persona que había estado dando planes infatigablemente durante 3 meses y no había logrado inscribir a una sola gente. Yo le había dado planes a esta gente, le había hecho seguimientos e infaliblemente todos por alguna circunstancia nos decían que no. Finalmente ella había localizado a esta pareja, la había invitado, le hizo un seguimiento con un cassette y el Señor se entusiasmó. Cuando el Señor me conoció me dijo, yo no creía en este negocio, pero he escuchado este cassette. Y un individuo que habla como el que habla aquí, debe de ser un individuo muy inteligente. Tomé el cassette y lo vi, era el de Carlos, Actitud Mental. Entonces me volteé y le pregunté a esta persona, ¿de dónde has sacado tú este cassette? Y me dijo, me lo dio fulana de tal, aquella persona que se había quedado con el otro cassette en mi red. Desde entonces yo me he prometido no calificar los cassettes. Naturalmente pedí inmediatamente toda una dotación de actitud mental y dejé que la gente lo escuchara y encontrara por sí misma lo que tenía que encontrar. No te conviertas en un juez del sistema. Nadie posee tanta sabiduría como para determinar qué le puede servir a una persona o qué le puede no servir a otra. Deja que cada gente sienta en ella misma y determine si eso le sirve o si simplemente lo deja. Todas estas cosas nosotros las escuchamos continuamente en los cassettes y sin embargo no lo hacemos. Muchos dejamos pasar una convención, bueno, yo no, yo nunca dejé pasar una convención ni un seminario, pero de todas maneras, alguna vez me asaltó la duda de si verdaderamente ese seminario iba a estar bueno con fulanito de tal, del cual yo jamás había oído hablar. Y cuando preguntaba referencias, nadie sabía tampoco ni quién era. Y déjame decirte que de esos seminarios yo obtuve un conocimiento enorme. Porque precisamente, porque eran desconocidos, iban ellos a demostrar por primera vez todo de lo que eran capaces. Querían ir a entregar todo. Cuando la gente no es muy conocida, no está muy contaminada y quiere dar el más posible. Nunca califiques al orador. Tu deber es promoverlo. Pero antes de continuar en estas cosas, yo quisiera detenerme un poquito a reflexionar contigo
¿Qué es el sistema? La definición de enciclopedia dice que un sistema es un conjunto de elementos ordenados, orientados hacia un fin común, para obtener un fin común, para obtener un fin determinado. Eso es un sistema. La realidad es que un sistema, aparte de ser eso, tiene una finalidad, y quizá la finalidad arroje un poco más de luz sobre qué es un sistema. La finalidad de un sistema es la de disminuir el error en una actividad repetida, o bien la de incrementar la eficiencia en una acción o actividad repetida. Para eso es que se crea un sistema. Las grandes compañías, todas, absolutamente todas, se rigen por sistemas hasta en lo más mínimo de sus partes, porque es la única forma que ellos tienen de asegurar que una actividad se continúe y se prolongue sin importar quiénes sean las personas que estén conformando el departamento o el área que ellos quieran manejar. Todos vivimos con sistemas a diario, nada más que no nos damos cuenta. El tráfico de un país se controla o se regula con un sistema. Cuando tú matriculas a tus hijos en una escuela, lo haces con un sistema. Cada vez que vas a hacer tú un depósito a un banco, tú tienes que llenar una serie de papeles o una ficha o algo, y quizá la despachadora del banco, la cajera, ¿sí?, te selle 1 o 2 papeles, te devuelva uno, clasifique otro, etcétera, etcétera. Eso se llama un sistema, porque de esa manera ellos van a controlar esa actividad, no una ni 1000, sino millones de veces, con el mismo grado de eficiencia. Y eso es lo que pretende el sistema en nuestro negocio. Regular la eficiencia, la efectividad de nuestro negocio, no una ni 1000, sino millones de veces. Que lo que tú aprendiste a hacer y que por eso te llevó a un cierto nivel, se repita una y otra y otra y otra vez, de tal forma que la misma oportunidad que tuviste tú para llegar, la tenga cualquier gente. Si tú tuvieras que enseñar a cada una de las personas, llegaría un momento en que el calibre de enseñanza disminuiría. Porque mira, a todas las máquinas, el máximo grado de eficiencia que se les da es el 80%. No hay una sola máquina en el mundo cuyo fabricante la respalde con un 100% de eficiencia. Absolutamente a todas se les da como máximo de eficiencia el 80%. No hay un solo sistema en el mundo que garanticen con un 100% de eficiencia, excepto el de nosotros. Tú habrás escuchado a muchos diamantes que te dicen que si tú haces exactamente lo que el sistema te dice, al 100% de seguridad, tú vas a llegar a ser diamante. Sí, gracias. Tomo agua. Qué bueno que aplaudiste. Te voy a explicar un poquito sobre el aplauso. De esa manera nos ponemos de antemano de acuerdo que aproximadamente cada 15 minutos ustedes aplauden. Si tú te das cuenta, parte del sistema no hablado, pero sí practicado, es el aplauso. ¿Por qué? Porque los pedagogos, los estudiosos de esa rama, han determinado que ningún ser humano puede mantener su atención más de 15 minutos. Después de 15 minutos tu mente empieza a divagar. Cuando tú estás escuchando hablar continuamente a una persona, llega un momento en que te distraes y pierdes el hilo. Eso es natural. O bien, si no te distraes y pierdes el hilo, empiezas a divagar, pero eso es contraproducente. Porque te voy a decir que si tú empiezas a divagar, tú te vas a empezar a adormecer. Si tú no te quieres adormecer, yo te voy a dar una técnica, ¿sí? Y de esa manera no se me hace fama de aburrida.
La mejor forma de que tú no te duermas es que tú sigas mentalmente lo que dice el orador. Por eso es que se le sugiere a la gente que anote, porque cuando tú vas anotando, tú vas siguiendo el hilo de las palabras del que está hablando, y de esa manera tu mente esté ocupada. Tiene su razón de ser eso. Cuando tú sigues mentalmente lo que una persona dice, vas a recibir tu premio. Tu atención se transforma en comprensión. Y entonces empiezas a descubrir de repente que tú empiezas a comprender una serie de cosas de todo lo que están diciendo que se identifican contigo. Y eso no es absolutamente raro. Lo que pasa es que tú estás transformando la energía de tu atención en energía de comprensión. Así que sigue por favor lo que yo te digo, y en cada 15 minutos lleve a alguien el tiempo, empiezan a aplaudir, yo bebo agua y ustedes se despiertan. ¿Les parece bien? Si te das cuenta, esta técnica la usamos mucho en los Opens. ¿Por qué? Porque ya habríamos tenido más de un deceso con los invitados, sobre todo los que se sientan en las orillas. ¿Nunca han visto que alguien de repente empiece a hacer ángulo de 45 grados del cabeceo que está dando? Pero cuando los directos, que son los más motivados, aplauden, entonces el otro se despabila y vuelve a captar el hilo de lo que se le está diciendo. Entonces, en un Open, usen siempre como técnica aplaudir. Sea gracioso o no sea gracioso el orador. De hecho, yo siento que los mejores oradores son los que no son graciosos, porque intimidan menos al que está escuchando. Y eso es parte también del sistema, si te das cuenta. Cuando una persona tiene mucha agilidad para contar chistes o es muy ameno, y va un otro por primera ocasión, lo primero que piensa es, yo no podría ser tan ágil como ese. Yo no podría contar chistes tan bien como ese. A mí no me sale ser tan simpático. Y entonces auspicia menos. Pero cuando se sube uno que es pesado, como el mercurio, ese es muy auspiciador. Porque dicen, si ese bruto lo hace, yo también lo hago. ¿No es cierto? Bueno, continuemos un poquito viendo las partes de lo que es el sistema. Mira, primero quiero hablarte un poco de lo que es el subconsciente, porque resulta curioso que estando comprometidos o creemos que lo estamos, queremos hacer este negocio, de verdad que nos lo proponemos, y sin embargo algo hay que nos atora y no tenemos éxito. ¿Qué es lo que está pasando? Lo más seguro es que tú no estés haciendo el sistema o lo que te dice el sistema correctamente. No lo estás haciendo al 100%. Y lo más seguro es que tampoco te des cuenta. ¿Por qué? Porque no está en tu conciencia el actuar así, sino está en tu subconsciencia. El subconsciente es un archivador, es un esclavo, no piensa por sí mismo, pero tiene un enorme poder. Lo que se encuentra en tu subconsciente es lo que se va a reflejar en tu mundo. El consciente, por el contrario, es el que tiene el poder, él determina, él tiene la capacidad de razonar, él puede saber qué se hace, qué se piensa, qué se analiza, pero él no tiene el poder de reflejar lo que va a haber en tu mundo. Pero tiene una alternativa, tu consciente puede reprogramar lo que hay en la cinta de tu subconsciente. Y esa es una de las razones más fuertes de la existencia del sistema. Hay 3 formas de programar tu subconsciente. La primera es auditiva. Y fíjate si tú has llegado a pensar que eres un tonto, un bueno para nada, ¿cómo fue que llegaste a esa conclusión? Porque lo veías escrito en todas las paredes de tu casa, porque te lo escribieron en tus cuadernos, lo leíste en algún libro,
¿Leíste continuamente que alguien te decía que eras un tonto? No, ¿verdad? Tú lo escuchaste. Lo escuchaste las suficientes veces como para que quedara grabado en tu subconsciente. Fíjate a qué le tienes miedo, a qué le tienes rechazo. Y yo te aseguro que eso o fue escuchado o fue vivido con mucha emoción. La segunda forma de programar el subconsciente es a través de la reflexión. Cuando una persona reflexiona, puede en ese momento reajustar todas las programaciones que hay en su subconsciente. Y es por ello que está la validez de los libros, porque cuando tú lees, tú reflexionas. La tercera forma es la reflexión auditiva. Cuando tú escuchas algo y te lleva a la reflexión, entonces tú reprogramas de forma más efectiva en tu subconsciente. Y fíjate qué es lo que haces en los seminarios y en las convenciones. Tú escuchas y reflexionas. Es por eso que hay más efectividad en un seminario y en una convención. Ahora bien, cuanta más emoción haya en tu reflexión o en tu audición, más profunda y más efectiva va a ser la grabación de tu subconsciente. Cuando a ti te dijeron que eras un pobre estúpido, pero además te amenazaron o te golpearon, o hubo un hecho en donde tú recibiste una emoción fuerte, esa programación quedó inmediatamente grabada en el subconsciente con una profundidad enorme. Cuando tú vienes a una convención, tú escuchas, reflexionas y te motivas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes desprogramar más fácilmente tu subconsciente del aspecto negativo para empezar a programarlo con todas esas cosas buenas y positivas que van dirigidas a ti. Es por eso que en una convención tú puedes hacer el compromiso, porque en una convención, con la motivación de todos los que habemos aquí, tú puedes llegar a la conclusión de que sí, efectivamente, yo valgo, yo soy alguien, yo existo para un fin. Porque mira, si tú te das cuenta, solamente los vegetales o los minerales existen para estar ahí. Todos los seres humanos, desde el momento en que fueron dotados de pensamiento y sentimiento, tienen un fin mayor. Para algo Dios nos dio eso. Y yo te voy a pedir que te pongas a pensar, si no, quizá no lo dio para crear, para ser co-creadores con Él. Pero ¿para crear qué? ¿Para crear nuestra propia infelicidad? ¿Tú crees que nos dio eso para crear nuestra infelicidad? Eso es lo que hemos hecho. Pero naturalmente que nos lo dio para crear nuestra felicidad. Y de la misma manera que hemos creado nuestra infelicidad, podemos crear a partir de hoy un camino y una vida mejor para nosotros y para los que nos rodean. Y eso es lo que voy a pretender hoy compartir contigo. Si estamos de acuerdo entonces, el que el subconsciente lo podemos reprogramar de forma auditiva, piensa ahora por qué crees que existen los cassettes. Porque tú tienes que escuchar las suficientes veces que tú vales, que tú puedes, dicho por un sinfín de personas que van a tratar de quitar la programación que tú recibiste antes de que tú no vales, o de que tú no puedes, de que tú no sirves, o de que lo bueno y lo mejor del mundo no es para ti. Esa es la razón de los cassettes. La que tú una tras otra vez lo escuches y lo reprogrames. ¿De qué forma es la vida?
En la vida encuentras positivos y negativos, pero si tú pones tu atención en lo negativo, acuérdate de lo que te dije de tu subconsciente, eso queda grabado en ti. Es por eso que el sistema te pide que no veas televisión y no leas periódicos, porque si tú ves la televisión y te entra un mensaje de forma auditiva, pero además hay emoción en ti cuando lo estás recibiendo, eso lo estás programando y eso es lo que tú vas a reflejar después. Pero si tú aprendes con los cassettes inconscientemente, porque tú no te das cuenta de eso, a sustraer tu atención de lo negativo y enfocarlo exclusivamente en lo positivo, tú puedes ir caminando por el mundo y tú no vas a poner tu atención en aquello que te afecte. Tú solo vas a poner tu atención en aquello que te va a ayudar. ¿No has notado tú mismo un cambio después de un cierto número de cassettes? ¿Hay aquí presente alguna persona que me pueda decir que ha escuchado cassettes y que no ha sentido que ha habido un cambio, por mínimo que sea, dentro de él? ¿O por el contrario, hay aquí alguna persona que me pueda decir que les han servido los cassettes? ¿No has dejado de criticar? ¿Quieren levantar la mano? ¿A quiénes les han servido los cassettes? Bueno, pues entonces démonos un aplauso todos. Si te sirven los cassettes, ¿por qué no los compramos? ¿Por qué nos negamos a usar algo que de antemano sabemos que nos sirve? Quizá no lo haces de forma consciente, te repito, lo estás haciendo de forma subconsciente. El subconsciente se niega a ser reprogramado y entonces manda un mensaje de SOS, reprogramación en puerta. Y eso está bien, porque fíjate, si no, cambiaríamos nosotros el rollo del subconsciente cada 3 segundos si fuera tan fácil programarnos. Necesitamos recibir continuamente el mensaje. Y entonces el subconsciente se defiende con una serie de situaciones que son las que tiene en el archivo. Una de las defensas del subconsciente que a ti te parece una causa muy justificada y la más ocurrida es: no tengo dinero. Pero fíjate que mientras tú estés diciendo no tengo dinero, tu subconsciente lo está escuchando y lo está regrabando y se va a encargar verdaderamente de que tú no lo tengas. Si por el contrario tú das la orden y dices no sé cómo, pero lo voy a conseguir, el archivador que es tu subconsciente va a buscar inmediatamente todas las posibilidades que puedes tú tener para conseguirlo porque tú le has dado esa orden y te va a mandar una. Y si esa no te gusta, te manda otra. Y si esa no te gusta, te manda otra. Hasta que tú encuentres alguna que te satisfaga. Y de repente tú viste las puertas abiertas y ayer no tenías dinero y hoy lo tienes. Es así como se maneja el subconsciente. Tú tienes que aprender a manejarlo a tu favor y no que el subconsciente te controle en desventaja para ti mismo. Cuando tú empiezas a adquirir conciencia de esto, tú empiezas a tener el control de mando de tu vida. Tú no puedes permitirte el lujo de seguir siendo una hoja movida por las olas del océano de la vida. Tú tienes que tener el control de tu nave y determinar cuál va a ser el rumbo que tú quieres marcar, porque tú lo mereces. Te lo dieron, simplemente es que hagas uso de ello. Y la primera cosa es que tú lo puedas creer. Los cassettes te van a ayudar a que tú logres creerlo. Yo no sé cuánto cueste un cassette de la semana aquí, no sé cuánto cueste. Pero en México no tenemos standing order. Se entregan los cassettes simplemente cada semana. O sea, cada semana las personas recogen con su directo su cassette
Y en México cuesta X número de pesetas. Yo no puedo hacer la traducción. Sí, ponle 5 pesetas, que no es cierto, voy a manejar números al azar. ¿Por qué es así? ¿Por qué dosificado? Cuando tú nunca has hecho ejercicio y tú vas por primera vez a un lugar a ejercitarte, el entrenador te ve flácido y entonces sabe que si te pone un ejercicio fuerte, lo más seguro es que lo resientan los músculos de tu cuerpo. Entonces te pone un programa suave que va aumentando en intensidad a medida que tú vas avanzando. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces, que el músculo que más le duele al ser humano, el músculo que está conectado directamente al alma, fíjate, ni siquiera es a una terminal nerviosa, sino directamente al alma, porque ahí es donde nos dan cuando nos tocan el bolsillo, ¿o no es cierto? Este es el músculo que más nos duele a todos. Entonces tú tienes que desarrollarlo poco a poco, porque si te imaginas, si te sacaran, no sé cuánto cobren aquí en la convención, 13,000 pesetas, bueno, X número de pesetas. Si te sacaran ese número de pesetas de un trancazo, podrías correr el riesgo del desgarramiento de tu músculo más sensible, ¿no es cierto? Entonces se hace suavemente, paulatinamente. Tú inviertes en un cassette y es como si hicieras 5 abdominales. El primer día está bien. Y si haces esas 5 abdominales cada semana, bueno, pues entonces vas adquiriendo fuerza. Estás listo para hacer además 30 sentadillas con el gasto del seminario mensual. Y cuando tú llegas a una convención, después de ese programa de calentamiento previo, el músculo del bolsillo está abierto para poder sacar el costo de una convención. Ahora, ¿por qué es así? Porque si tú no aprendes a que el primero que vale eres tú no te vas a beneficiar con el sistema. El primer acto de reconocimiento voluntario que debe de existir en nosotros es el de reconocer que nosotros valemos, porque en ese momento nos aceptamos y tenemos el mayor acto de amor con nosotros mismos. En los libros, ¿qué podemos decir de los libros? Tú entras en comunión con ellos. Un libro te puede decir lo que ningún orador se atrevería a decirte, porque quizá te ofendería. Pero un libro te lo dice y lo aceptas, porque no quedas al descubierto más que contigo mismo, no quedas en evidencia más que contigo mismo, y entonces no sufres el ridículo ni la vergüenza de verte rebajado ante nadie. Un libro te va a hacer reflexionar muchísimo, y en ese momento tú reprogramas el subconsciente. Tú habrás escuchado una multitud de veces que los cassettes hacen directos, pero los libros hacen diamantes. ¿A qué nivel quieres tú estar? ¿En directo o en diamante? Porque si quieres ser diamante, lee. Cada vez que tú dejas de criticar, de comparar, de condenar, o todavía lo que es peor, de quejarte. Una de las cosas que a mí más me dan repulsión es la queja. Te voy a decir por qué. Porque la queja tiene una fea procedencia. La compasión o la lástima, si la quieres llamar así, es un sentimiento que denigra tanto al que lo da como al que lo recibe. Pero cuando la lástima va orientada hacia ti mismo, entonces eso es repulsivo. Y una persona que se queja o se justifica es porque se autocompadece. Y por eso es que a todo mundo le anda diciendo, es que me pasó esto, es que me pasó lo otro, es que quiero que tú que me compadezcas tanto como me compadezco yo. Estás buscando el salivazo. A mí no me gusta que me escupan, yo no sé a ti. Si te gusta sentir cómo con la compasión de los demás te empiezas a ser pegostioso, es repulsivo. Si te justificas,
es igual. Y quiero finalizar pidiéndote que sueñes un poco. Te voy a pedir que cierres un momento los ojos y que con el ojo de tu imaginación te imagines y decidas, te propongas que hoy vas a nacer, porque hoy vas a morir. Cierra los ojos y empieza a imaginarte cómo se desprende de ti todo aquello que te ha ido estorbando. Ese lastre que te ha estado atorando y que no te ha permitido tomar la altura que tú mereces. Ve cómo cae tu egoísmo, tu angustia, tu desconfianza, tu escepticismo, tu falta de amor a ti y a los demás. Empieza a desprenderte de todo eso que tú sabes que te detiene. Imagina en este momento cómo lo tienes a tus pies y son solo cenizas, porque ahora tú vas a visualizar cómo de entre esas cenizas, de aquello que ya no existe, empieza a nacer un ave de dorado plumaje, como el ave fénix que resurge de entre sus cenizas. Así es como vas a nacer tú. Empieza a ver cómo esa ave se yergue y empieza a desplegar sus alas. Mira de frente al sol y sus rayos se reflejan en su plumaje. Toma altura y apunta muy alto, porque el sol es tu destino.